Buenas tardes ya a todos. Soy Ignacio Cigalini. Hoy, la verdad, que muy contentos de organizar este primer Ateneo Anual del PERT Argentina. Que ahora el doctor Federico Botaro, que es quien coordina el PERT en el Hospital Británico de Buenos Aires y, bueno, básicamente uno de los impulsores de este proyecto, les va a contar un poquito de qué se trata nuestra iniciativa. Gracias a todos por sumarse. Bueno, bienvenidos todos. Yo soy parte del PERT, no lo estoy coordinando, del PERT en el Hospital Británico. Y lo que sí estamos armando es tratando de armar un espacio académico y de reunión de todos los grupos PERT que conozcamos en la República Argentina. Ya veo que está ahí conectado, hay varios, y nuestra intención es poder generar un espacio de intercambio en donde cada grupo PERT pueda no solamente hacer intercambio académico, sino también mejorar su estructura y su funcionalidad operativa. Creemos que hay un espacio de trabajo conjunto muy importante, así que estamos muy contentos y orgullosos de que se puedan haber sumado varios hospitales. Estamos creando algunas iniciativas que hemos compartido y pronto tendrán algunas noticias sobre alguna de estas. Así que les comento un poco. Tenemos pautado reuniones, un calendario anual de reuniones. Algunas de ellas son virtuales, otras de ellas son espacios en los que están todos invitados, que son presenciales, en formato de jornadas. Y es un espacio de alguna manera abierto al intercambio y abierto a que puedan ir proponiendo proyectos que puedan ser de investigación o que puedan tener como fin de alguna manera mejorar el funcionamiento de todos los equipos en Argentina. Así que le damos la bienvenida y creo, Ignacio, que podemos empezar. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos por sumarse. La verdad que muy contento con esta iniciativa y con el gran grupo de trabajo que estamos armando. Esto, digamos, es una iniciativa que surgió inicialmente con estos cuatro centros, representados por cada uno de los líderes del PERT y miembros de su equipo. Y como comentaba muy bien Federico, hoy muy contentos también de sumar diferentes hospitales de distintas partes del país a esta iniciativa y desde ya que estamos abiertos a otros centros que tengan ganas de incorporarse a trabajar con nosotros. Los proyectos que tenemos pensados son muchos, son amplios y creo que realmente nos van a ayudar a hacer un cambio en esta patología largamente relegada. Hoy nos toca el primer Ateneo Interhospitalario anual. La idea era un poco centrarnos en discutir algunos aspectos claves de la nueva guía americana que se publicó recientemente. Como les comenté, yo soy Ignacio Cialini, soy cardiólogo intervencionista, me toca coordinar el PERT acá en el Hospital Privado Rosario del Grupo Gama ya hace unos años y me va a acompañar en esta reunión Ezequiel Balsechi, que es cardiólogo clínico y nuestro fellow de cuidados críticos cardiovasculares. Para esta sesión, digamos, no vamos a poder abarcar todos los puntos de la guía. Nos pareció prudente discutir tres aspectos. Primero, la propuesta de una nueva estratificación de riesgo. Segundo, aprovechando también su foco de interés, Ezequiel se ofreció, y la verdad que me pareció una excelente idea, puntualizar algunos aspectos de lo que es el manejo hemodinámico y soporte, digamos, en pacientes ya en estadios avanzados. Y lo último, que voy a volver a discutir un poquito el rol que tienen algunas estrategias de reperfusión. Me detienen cualquier cosa, si hay dudas. A ver, la idea también es que sea un intercambio dinámico. Todos conocemos las limitaciones de las guías y cómo fueron evolucionando en el último tiempo, desde aquella vieja guía americana y ya la europea, que es la que estamos más habituados de varios años atrás. Sabíamos que teníamos cuatro estratos de riesgo, más o menos teníamos una idea de qué hacer. Pacientes de bajos riesgos, había que evaluar eventualmente un tratamiento ambulatorio. Los pacientes que no eran de bajo riesgo eran candidatos a hospitalización. Los pacientes en shock había que reperfundirlos. Y a aquellos de este gran gris, que era de intermedio y alto riesgo, había que mirarlos de cerca y esperar que no se descompense. Y ese era el único punto donde podíamos actuar con algo más que anticoagulación. Y esto lo hemos discutido ya en varios otros ateneos y eventos del PERT. Realmente a todos nos parecía que quedábamos cortos y de que esa clasificación de riesgo era obsoleta, porque si uno se pone a ver los resultados clínicos de este mismo subgrupo de pacientes, de este estrato de intermedio alto riesgo, que recordemos son pacientes normotensos con biomarcadores positivos y algún signo de compromiso, que a él le encanta esa palabra, disfunción, digamos, del ventrículo derecho, a Jorge Bilbao. Vemos que esos pacientes tienen una muy variable y heterogénea mortalidad intrahospitalaria. En el estudio Peito fue menor al 2%, incluso en los tratados en forma conservadora con anticoagulación. En Argentina se muere más del 10%. Y fíjense la experiencia nuestra en el hospital, digamos, cuando no teníamos el PERD, o aquello que no discutimos el PERD, la mortalidad es casi el 20%. Y no podemos meter a todos los pacientes en la misma bolsa, no los podemos tratar a todos de la misma forma. A lo largo de los años hemos visto un montón de desarrollo de distintas
eh, calculadoras de riesgo, scores, etcétera, pero la verdad, digamos, ninguna demostró una buena predicción. Sí, es verdad que hay consenso en los últimos años de que la presión arterial, digamos, no puede ser la única variable, digamos, que tenemos que mirar mucho más al paciente, ver parámetros de perfusión, frecuencia respiratoria, o sea, evaluar la cuestión respiratoria y no solamente lo hemodinámico para poder definir, y que ya el fracaso terapéutico no era solamente el paciente que se chocaba, sino que también aquel paciente que, digamos, tenía falta de mejoría. Así que bueno, esto fue un poco el puntapié del desarrollo de esta nueva guía. Esto lo copié textual porque bueno, me pareció que es interesante eh, los puntos que ellos resaltan a la hora de plantear una nueva forma de clasificar a los pacientes por outcomes heterogéneos, que hay presentaciones que predomina mucho más lo respiratorio que lo hemodinámico, y digamos, justamente la posibilidad digamos, de identificar pacientes en un estadio pre-shock también digamos, abre las puertas a un tratamiento un poco más dirigido. Sin más preámbulos, digamos, esta es un poco la estratificación propuesta. Ahora, digamos, hay 5 grandes grupos de riesgo. El A es el subclínico, el incidental. El B es el sintomático con bajo riesgo clínico. El C, digamos, ya tiene algún parámetro de severidad clínica o de imágenes de laboratorio. Y agregamos, que es interesante, digamos, una escala de falla cardiopulmonar incipiente y después ya vamos al paciente en shock directamente como el estadio de mayor gravedad. Hasta acá parece algo bastante práctico, bastante sencillo, pero bueno, nos vamos a empezar a complicar un poco más, porque a cada una de estas categorías de riesgo tenemos subestratificaciones. Por ejemplo, a los pacientes sintomáticos los dividen en B1 y B2, dependiendo eh, el impacto trombótico, si es subsegmentario o no es subsegmentario, cuestionable, después lo podemos discutir, porque no hay tanto consenso, no hay tanta evidencia que sustente, digamos, a la carga trombótica o a la distribución del trombo como una de las variables de riesgo. Si bien algunos estudios son chicos, es debatible. Aquellos sintomáticos, digamos, que tengan, por ejemplo, un PESI elevado, pero que tengan ventrículo derecho normal y biomarcadores, entrarían en un C1. Aquellos ya que tengan algún grado de compromiso del ventrículo derecho o, digamos, biomarcadores ya entrarían en el C2 y el viejo, digamos, intermedio alto riesgo ya entraría en una categoría C3. Agregan también otro modificador respiratorio, que es aquel paciente digamos, que tenga desaturación, una taquipnea de más de 30 o necesidad de oxígeno suplementario como un modificador. Es interesante, digamos, la categoría D, donde uno, digamos, ya tiene que ver un poco más al paciente en profundidad, digamos, aquellos que tengan una hipotensión transitoria, digamos, ya suben a una escala, y lo interesante es que ya se expresa el concepto de shock normotensivo, que reúne todos estos criterios, paciente que esté oligoanúrico con falla renal, lactato elevado, o que, bueno, uno cuando haga una valoración hemodinámica invasiva tenga un gasto cardíaco bajo. Y digamos, nos vamos ya al paciente chocado, que no es lo mismo un paciente que esté digamos, con un shock de presentación o un shock refractario ya con un paro cardíaco, cada uno con su factor respiratorio. Si hacemos un correlato, fíjense que al bajo riesgo lo dividimos básicamente en 3 estratos, al intermedio bajo riesgo lo dividimos en 2 estratos, al intermedio alto riesgo en 3 estratos distintos y al alto riesgo en 2 estratos más. La verdad, viéndolo así, parece algo complejo. Tenemos 10 estadios de riesgo distintos y si consideramos el modificador respiratorio o no, digamos, son 7 posibles más opciones. Hay que ver si esto tiene aplicabilidad. A ver, después vamos a charlar al final, digamos, que si esto nos va a hacer modificar alguna conducta, pero sí me parece que es un poquito más preciso esa valoración más actual del paciente. Porque en definitiva, cuando nos ponen a recomendar, fíjense a los pacientes de la categoría A y B, que es el bajo riesgo, la conducta es la misma, la que teníamos antes, es evaluar clínicamente al paciente y eventualmente ver si lo vamos a manejar en forma ambulatoria. A los de intermedio riesgo, ya sea bajo o las categorías C y D, digamos, cosas nuevas que me parecieron interesantes, lo veníamos charlando también, la importancia que tiene el lactato y que tiene que ser parte de nuestro laboratorio, digamos, de cada paciente que no sea de bajo riesgo para pesquisa justamente de hipoperfusión tisular. Recuerden que eh, su aumento cuadruplica la mortalidad en pacientes normotensivos, esto en distintos estudios. La pesquisa, digamos, profunda de los pacientes en shock normotensivo y lo que más nos interesa a nosotros como bueno, amantes del grupo PERT es que ya el diseño o el armado de estos grupos tiene una indicación fuerte, nivel 1. Creo que
uno de los grandes mensajes de esta nueva guía es que la clave del éxito está justamente en la discusión multidisciplinaria, porque todavía nos sigue faltando evidencias para que nos sumen. Y esto, digamos, no es solamente un capricho, un gusto que tenemos, ya hay cada vez más información que sustenta el impacto, digamos, que tiene el desarrollo de PERT en resultados clínicos para los pacientes. Este fue un metaanálisis publicado el año pasado, donde discutir en PERT bajó casi un 30% la mortalidad, un 40% el riesgo de sangrado mayor eh, o clínicamente relevante y triplicó, digamos, las terapias avanzadas de reperfusión. La verdad que esto es lo que tenemos que buscar y cuando uno ve en ese mismo trabajo, hicieron un análisis de metaregresión, el beneficio de los grupos PERT parecería ser, digamos, que está relacionado a las publicaciones más contemporáneas. Eso nos puede hacer pensar que tiene que ver también de la mano con todo el desarrollo de técnicas endovasculares más modernas. Brevemente, nuestra experiencia replica lo mismo. Nosotros en PERT discutimos pacientes más graves, una mortalidad más baja, 80% de mortalidad en el seguimiento, resaltando no solamente que el PERT tiene que trabajar en la internación, sino que también en el seguimiento de los pacientes. Y creo que nuestro mayor logro fue en este subgrupo que tantas dudas teníamos del intermedio alto riesgo. No me parece mal la división también en los pacientes en shock, no son todos lo mismo, no es lo mismo un paciente que uno lo puede estabilizar para poder hacer una tomografía que te da otra información pronóstica para poder definir. En este caso, por ejemplo, se definió hacer una trombectomía con resultado exitoso, o un paciente que está pre-shock, fíjense lo que se fue un eco bedside hecho en el momento, vemos como tiene acá después de un bolo incluso de catecolaminas porque estaba preparo, como están las cavidades izquierdas completamente colapsadas, vacías, y digamos, cómo ingresó a la sala de hemodinamia, digamos, que realmente es toda una catástrofe. Después por ahí Ezequiel nos va a desasnar un poquito mejor cómo poder resolver este problema, que en este caso lo pudimos resolver con tratamiento endovascular. Pero bueno, muy interesante todo. ¿No? ¿Qué aplicabilidad tendría esto en nuestro medio? Por lo menos nosotros hicimos un análisis interno en nuestra base de datos del 2017 con más de 500 pacientes. Fíjense que es interesante que a mayor riesgo, si el mouse me funciona, a mayor riesgo, la edad de los pacientes va aumentando, que eso es bastante coherente. La presentación clínica del síncope, cómo se aumenta, digamos, en los parámetros, en las presentaciones de más riesgo, resalta también mirar con otros ojos al paciente que se presenta con síncope, desde ya que mientras más grave, peor presión arterial, más frecuencia cardíaca y mayor distribución central del trombo. Y estos fueron nuestros resultados de mortalidad intrahospitalaria. Hay una tendencia global significativa, hay un aumento de casi 2 puntos el riesgo de mortalidad por cada grupo. Pero igual fíjense que por lo menos acá parecen bastante similares los resultados del A y el B, que son básicamente el bajo riesgo de antes, entre el C y el D, que son intermedio de riesgo, y los pacientes en shock. Si subdividimos, la verdad que, bueno, obviamente por una cuestión de N y de las debilidades de una evaluación retrospectiva, nos parece haber una tendencia lineal, digamos, hacia peor complicación. Y si usamos un combinado de descompensación hemodinámica, recurrencia y muerte, ahí parece un poco más lineal. La verdad que es interesante que por lo menos parece identificar pacientes que van a tener una peor evolución intrahospitalaria de vuelta, cada escalada en la categoría de riesgo de ACC supuso un incremento de 2 puntos, de 2 veces el riesgo de este combinado. Así que bueno, no sé, me gustaría, a ver, escucharlos a ustedes, si esto nos sirve, no nos sirve, cuáles son sus ideas. No, a ver, por lo menos a mí me causó la sensación, uno primero cuando evalúa la guía, o sea, es más compleja la estratificación, claramente, como vos bien lo mostraste, y me cuesta encontrarle la utilidad más clara de esa estratificación tan segmentada de los casos, porque en realidad la guía es bastante estricta en cuanto al uso de procedimientos, me parece, endovasculares, y recién lo considera a partir de un C2, C3 con dudas. O sea, la verdad es que yo por eso me parece importante, por ahí ojalá se conecte Rachel Rosowski, porque la verdad que ella participó en el diseño de la guía y justamente un comentario que nos hizo fue que son muy estrictos en lo que es la evidencia y digamos que poner una recomendación fuerte a favor de procedimientos hemodinámicos en pacientes C3, que sería un intermedio alto de antes, todavía no hay evidencia fuerte, entonces no lo pusieron como un grado de evidencia.
Pero bueno, me parece que la subestratificación abre digamos, una puerta para que uno justamente, bueno, en ciertos casos puntuales, grupo PERT. O sea, le da mucha relevancia, me parece, al grupo PERT en la guía para tratar casos individuales y valorar, según como venimos trabajando ahora en los grupos, cada paciente una decisión individualizada. Me parece que eso es un poco lo que yo me quedo en la guía, no sé el resto. Sí, yo voy a ser crítico al respecto al final cuando hable de las terapias de reperfusión, porque estoy bastante en desacuerdo con la indicación y no solo de lo endovascular, sino de los trombólíticos sistémicos, incluso Sí, sí, con las no, recomendaciones que hacen en pacientes de shock. Pero bueno, coincido que me parece bastante compleja la apreciación. Yo no sé, digamos, tanto la utilidad, y por ahí les pregunto a ustedes de subestratificar el bajo riesgo tanto si la conducta va a ser más o menos la misma. Eh, sí me parece interesante, digamos, resaltar la búsqueda del paciente que tiene ese estado pre-falla, digamos, hemodinámica, en donde uno supondría que podría estar habilitado a hacer algún tipo de terapia distinta a, solo anticoagulación aislada. Sí, Fabricio, veo que tiene la mano levantada. Hola, buen día, ¿cómo andan? Un Dale. placer participar, ¿eh? Me parece un confusograma el cuadro, no me aporta mucho, me parece que incluso la parte que agrega de potenciador respiratorio ya está incluido en la evaluación clínica previa, considera tanto la frecuencia respiratoria como la saturación, así que ya estaba incluida previamente en la evaluación clínica, no me aporta mucho más. Me parece inclusive hasta bastante más contundente y más clara y más precisa y más práctica la que escribimos en el consenso de SAC que la que propone esta nueva guía. Bien, yo también estoy de acuerdo que no me gusta. No sé si alguien, digamos, quiere comentar algo más. Si no avanzamos a lo que ya es las Yo, recomendaciones, por lo menos de yo esta guía para tengo, los... Sí, yo tengo un comentario. No, a ver, eh, yo creo que es verdad que no aporta consistentemente recomendaciones más relevantes porque la evidencia no lo sostiene y esto no esperábamos que la guía aportara en ese sentido. Así que creo que en eso no tendríamos que esperar cosas sorpresivas porque más de hecho si hubieran hecho recomendaciones de tenor nos hubiéramos sorprendido porque hasta ahora los que vamos leyendo permanentemente la evidencia que surge no lo hubiera fundamentado. Me parece que hace un intento, de alguna manera, como para encontrar distintos nichos e identificar distintos grupos de pacientes que hoy tal vez no tenemos las herramientas para entender cómo manejarlos en forma diferente. Pero es verdad que dentro de las bolsas que teníamos de la heredada clasificación del 2019 europea, había muchos matices diferentes de pacientes. Es verdad que cuando vas a las recomendaciones, en definitiva los seguís embolsando de la misma manera. Entonces, clasificarlos en 17, 10 o 4 categorías, mucho no te cambia. Tal vez esta clasificación nos predisponga a encontrar más adelante distintas subgrupos de pacientes que hoy no encontramos la forma en tratarlos distinto. Tal vez más adelante tengamos esa información, no lo sé, con lo cual creo que es un aporte relativo, si querés. Si confunde, creo que no la utilizaría en la práctica, ¿sí? Pero sí creo que suma dos cosas que creo que son interesantes. Una es la recomendación del grupo PERT, cambia radicalmente de un 2A a un 1, y esto sí, creo que es un claro statement de esto hay que hacerlo, y sí, esto sí. es esto es un imperativo importante para un montón de hospitales. Eso es un cambio que creo que es extremadamente relevante, ahí no tiene dudas. Y lo Sí. segundo que creo que aporta es el concepto de shock normotensivo que entiendo nuevamente que no está soportado por un cambio grosero o fuerte en la recomendación, pero esto ya lo venimos hablando, que es, che, tenemos que estar atentos a identificar esos pacientes con shock normotensivo porque creemos que son la clasificación diferente que se nos pierde cuando los embolsamos en las 4 categorías de la europea. Así que en ese sentido yo la celebro, ¿sí? Es verdad que en la práctica deja sabor a poco, porque el otro día estábamos discutiendo un paciente y uno dice, es un C3R, y bueno, mucho no cambia, ¿viste? Pero creo que esa degranulación tal vez nos cambia a futuro. Yo aspiro a que tal vez así sea. Bien, perfecto. Agustín Noya, digamos, Pu- no. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se escucha a vos.
Bueno, muy bueno, Nacho, lo que presentaste. Estoy más o menos en la línea y de acuerdo con lo que están planteando. Yo, si me permiten una opinión personal, creo que la guía se queda clasificando estrategias o pacientes, que si bien es interesante la clasificación, se queda corto, justamente con lo que decía recién Fede. Para mí yo esperaba de la guía, si iba a ser una subclasificación tan importante del riesgo, que sea, que aporte mucho más en el C3. Me parece que entre el C3 y el D1, que es un paciente que ya presentó hipotensión, hay mucho, y dentro del C3, los niveles de troponina, los niveles de deterioro del ventrículo derecho, me parece que ahí sigue siendo el universo de muchos pacientes que vamos a seguir teniendo la misma complicación que teníamos en la clasificación anterior de riesgo intermedio alto. Así que me parece que todavía en estos grupos PERT nos queda mucha discusión porque vamos a seguir teniendo la misma duda y los mismos riesgos, vamos a tener que seguir discutiendo a los pacientes y esta guía me parece se queda corta en ayudarnos a tomar esa decisión. Sí, sí, coincido 100% que de lo más valioso es la jerarquización que tienen los grupos PERT en la toma de decisiones. Bueno, para seguir un poco con la dinámica del Ateneo, después podemos volver a este punto porque lo vamos a estar tocando a lo largo de las dos presentaciones que quedan. Ezequiel Balsechi, que les comenté, él es cardiólogo clínico y fellow de cuidados críticos cardiovasculares de acá del Grupo Gamma, nos va a hablar un poco sobre el manejo agudo, las nuevas recomendaciones en cuanto a soporte circulatorio farmacológico, sedación y bueno, también soporte circulatorio mecánico. Gracias, Eze. Bueno, buenos días, tardes a todos. Agradezco por la invitación. Voy a desarrollar por ahí un foco más en algunas intervenciones que tienen que ver dentro de la nueva guía con aquellos grupos más graves, bien, fundamentalmente lo que corresponde a la categoría de IE, donde hace un desglose al menos de lo que consideramos antes los grupos de alto riesgo. Similar a lo que ocurría con la clasificación de Sky de shock, podemos hacer una pequeña interpretación o reinterpretación de la misma con respecto a estas categorías. Bien, como veníamos charlando en tándem con lo que decía Nacho, la incorporación del shock normotensivo como una subcategoría dentro de la falla cardiopulmonar inminente, podemos hacer una equivalencia quizás con aquella vieja clasificación de Sky, de tipo B que transiciona cuando pierde compensación a tipo C, ya con un shock establecido en la categoría E1 y ya un shock refractario extremo, bien, cuando hablamos de la categoría E2. Un poco a colación también de lo que tienen que ver con las medidas de soporte, bien, sin dudas en todas y cada una de las categorías de intermedio y alto riesgo, la primera intervención tiene que ver con la anticoagulación y esto importante también que señalaba Nacho, de medir el lactato como uno de los parámetros que nos marca un poco el camino dentro de estas categorías y de la transición en estas categorías. Yo creo que otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es la evaluación seriada y complementaria de todos estos parámetros, tanto clínicos, hemodinámicos y bioquímicos, que nos va a marcar un poco, sobre todo en las primeras 24 o 48 horas de instaurado el diagnóstico de un TEP agudo, ¿bien? La evolución hacia las categorías de mayor riesgo. Haciendo un poco de hincapié, de nuevo, no voy a redundar demasiado, pero ya en estas categorías, que son pacientes que generalmente vamos a tener hospitalizados, la decisión del equipo de respuesta de tromboembolia de pulmón para con cada una de estas intervenciones terapéuticas que vamos a discutir es sin duda algo que no podemos pasar por alto y que obviamente bueno, nos convoca aquí como grupo PER. Dividí un poco las intervenciones, sobre todo en el grupo más severo, en la categoría de IE, en lo que corresponde al soporte circulatorio farmacológico. La verdad que la guía no aporta demasiadas novedades, pero sí por lo menos establece algo de evidencia respecto del uso de algunas estrategias. Dentro de ello tenemos los vasopresores o inotrópicos, quizás el nicho que tengamos y un poco la interpretación que hicimos de la guía con respecto a las intervenciones tiene que ver con justamente esto que señalaban, de buscar ciertos nichos o grupos de pacientes en los cuales nosotros podamos hacer algunas intervenciones dirigidas que mejoren la categorización de los mismos. Con respecto a los vasopresores, la idea siempre es tratar de mantener una adecuada perfusión orgánica y aumentar el gasto cardíaco. Como primera elección siempre vamos a tener a la noradrenalina por su efecto fundamentalmente sobre la vasculatura sistémica y la resistencia vascular sistémica.
sobre todo a dosis bajas, bien. En caso de que no sea suficiente, lo que recomienda la guía es administrar vasopresina como segunda droga de elección, y en aquellos pacientes, por ejemplo, de la categoría D2, donde ya teníamos algunos parámetros de pre-shock o de shock normotensivo, incorporar dentro de las estrategias algún inotrópico de elección siempre dobutamina. Esto lo señala con una categoría y un nivel de recomendación 1 con nivel de evidencia C. Por otra parte, algo que siempre nos pasaba, sobre todo cuando empecé la residencia, era tenemos falla aguda del BD, tenés que pasarle líquido al paciente. Bueno, se ha visto, sobre todo en las últimas evidencias, que la optimización de la precarga, sobre todo el ventrículo derecho, debe hacerse con un juicio clínico lo suficientemente objetivo para tratar de evitar justamente el efecto deleterio de lo mismo, que tiene que ver con evitar la sobrecarga de volumen y por lo tanto agravar la falla del ventrículo derecho. En este caso, siempre que tengamos alguna forma de hacer una evaluación clínica de la intervención de la expansión con cristaloides, bien, se sugiere para aquellos pacientes, sobre todo que están frente a una categoría D1 o D2. Y finalmente, una incorporación, esto de la guía, la verdad que bastante flojo de evidencia, es la utilización de algunos vasodilatadores pulmonares, una evidencia casi anecdótica del estudio INOPE, aquí lo cité, que bueno, poco número de pacientes, pero que en algún nicho de pacientes que tienen una falla del ventrículo derecho, mejoraría de alguna manera la poscarga del mismo y en consecuencia la estabilidad hemodinámica de los pacientes. Esto con un grado de evidencia 2B y recomendación B. Después, aquellos pacientes que tienen que tener algún tipo de soporte de la parte respiratoria o ventilatoria, acá otra de las novedades que incorpora la guía tiene que ver con el atenuante o el modificador respiratorio, ¿sí? Tenemos que ver qué paciente amerita algún tipo de soporte respiratorio o ventilatorio, ¿sí? Aquí entra en juego lo que es la asistencia mecánica respiratoria, que en el caso del TEP agudo muchas veces lo podemos considerar un aliado o un enemigo, ¿sí? Hay determinadas características o determinadas situaciones en las cuales nos enfrentamos a algunos problemas con respecto al manejo de estos pacientes. Voy a pasar a detallar alguna de ellas. Una tiene que ver con la inducción anestésica y la probabilidad de un colapso circulatorio. Bien, la mayor parte de las drogas que habitualmente usamos en las inducciones suelen generar un deterioro hemodinámico de los pacientes, con lo cual una de las recomendaciones fuertes que tiene la guía respecto del soporte ventilatorio es tratemos de evitar la intubación en este tipo de pacientes a menos que sea estrictamente necesario, ¿sí? Después hablaremos de algunas alternativas frente a la misma. Y en el caso de que sea necesario, tratar de utilizar algunas drogas que no tengan un efecto hemodinámico significativo, tales como etomidato o ketamina. Obviamente siempre también y con un grado de recomendación muy fuerte, tratar de mantener la estabilidad hemodinámica y un soporte circulatorio del paciente frente a la inducción, esto sea a través de drogas como vasopresores, inotrópicos o algún tipo de asistencia mecánica, y por algunas cuestiones que tienen que ver con estrictamente el manejo de respiradores, tratar de mantener una normoxemia y una PC2 también dentro de parámetros normales, dado el efecto residual que ocurre cuando tenemos hipoxia o hipercapnia que aumentan bien, la poscarga del ventrículo derecho. Como veíamos, tratamos de evitar siempre la intubación y en caso de ser necesaria darle el soporte hemodinámico. Y con respecto a las alternativas, ¿sí? Tratando de evitar justamente la utilización de la intubación orotraqueal con todo el deterioro hemodinámico y todos los problemas que nos puede llevar, podemos utilizar, y está validada la utilización de algunos otros tipos de ventilación, en este caso no invasiva, bien, ya sea como ventilación no invasiva propiamente dicha, o también incluye la recomendación de la cánula nasal de alto flujo con un nivel de recomendación un poco más baja. Y finalmente, lo que tiene que ver con el soporte circulatorio mecánico, quizás la estrategia más extendida y que tiene mayor valoración, actualmente no contamos con la misma en nuestro centro, pero que está recomendada en la guía, es la utilización del ECMO venoarterial. Siempre que tengamos la posibilidad de utilizar algún tipo de soporte circulatorio, lo mismo que nos ocurre con el soporte respiratorio, es tratar de pensarlo como un puente a algún punto, ¿sí? En este caso, ya sea la presentación con un paro cardíaco o sea la presentación con una falla ventricular derecha, una falla correspondiente a un shock cardiogénico, siempre pensar que la utilización del dispositivo, en este caso el ECMO-VA, tiene que ser a puente a una decisión, a la recuperación o a algún otro tipo de alternativa, ¿sí? Esto nos viene bien a veces porque justamente los pacientes que son sometidos a algún tipo de intervención nos da tiempo y
por lo menos la discusión del equipo PERT, para justamente llegar a una decisión o algún tipo de intervención específica, ¿sí? Con respecto a la temporalidad y el timing con el cual colocamos algún tipo de soporte circulatorio, siempre tenemos que pensarlo, ¿bien? Por lo menos cuando estamos en categoría de shock cardiogénico tipo C, ¿sí? Si lo hacemos una reinterpretación respecto a la nueva clasificación, serían aquellos pacientes de categoría o subcategoría C3, ¿bien? Categoría D y E, ya empezar a pensar en algún tipo de asistencia. Y como recomendación, obviamente, bueno, tratar de utilizarlo siempre que lo tengamos disponible. Supone siempre que colocamos algún tipo de asistencia, en este caso el ECMO veno arterial, vamos a tener que sostener una anticoagulación sistémica para prevenir las complicaciones trombóticas del dispositivo. Y en el caso de ello refractario agudo, ¿bien? Utilizarlo de acuerdo a la disponibilidad para mejorar un poco la cuestión hemodinámica y mejorar también la oxigenación, que es otro de los aportes que nos da el ECMO. Finalmente, bueno, está un poco flojo de evidencia la utilización del ECMO con respecto a la posibilidad de utilizar terapias avanzadas de reperfusión, que bueno, ahora lo va a continuar desarrollando un poco Nacho. Queda así más o menos establecido un diamante, bien con respecto a las 4 intervenciones habitualmente que podamos hacer, sobre todo en los grupos o categorías de mayor riesgo, en lo que tiene que ver con terapia suplementaria de la parte respiratoria, el manejo de fluidos, manejo con drogas y manejo mecánico. Así que no sé si quedó alguna duda, si no pasamos a continuación con alguna estrategia de Nacho. No sé si algún comentario con respecto a esto. Digamos, las guías por ahí no son tan terminantes a la hora de decir que, bueno, o plantean la posibilidad incluso de que el ECMO sea como una terapia de destino. Y me tocó hace poco estar en Madrid discutiendo con gente de allá y había un hospital en concreto que justamente los pacientes que entraban en shock, su terapia era ECMO y esperar evolución. Y no hacían ningún tipo de terapia, obviamente que no estamos hablando de trombolíticos sistémicos, sabemos el riesgo de sangrado, ni embolictomía, etcétera. Pero bueno, no hacían ningún tipo de tratamiento endovascular ni nada por el estilo. Yo no sé, no, nosotros no somos un centro con disponibilidad de ECMO, aprovechando la presencia de ustedes, por ahí nos pueden desasnar cuál es el manejo si tienen experiencia y cuál es el manejo que suelen utilizar en pacientes en shock refractario que requieren un ECMO. Hola, ¿Algunos tienen, digamos, ECMO disponible? Sí, digamos, el doctor Procopio en la fundación lo utilizan en este tipo de contexto. Sí, pero no he tenido la experiencia de usarlo. No recuerdo haber tenido un paciente yo refractario en los últimos 20 años y que necesite utilizar esta asistencia. Hola, ¿y se Nosotros escucha? habitualmente los de riesgo intermedio trombolizamos. Hacemos trombolisis sistémica, tenemos incluso poca experiencia con tratamientos endovasculares. Después vamos a echar un poco. Del británico veo que tiene la mano levantada también. Sí, acá el doctor Hinkins habla, no sé si se escucha. Sí. Sí. A ver, nosotros particularmente no tenemos el equipo acá, estamos organizando un plan de ECMO, pero bueno, no es tan fácil. Eh, Creo que quería empezar un poquitito por el tema, algo de soporte farmacológico. Estoy de acuerdo, nosotros habitualmente, primera línea, obviamente levantamos la presión con vasopresores y primera línea de dobutamina, lo que a veces nos encontramos que estamos muy limitados por la taquicardia y en esos casos por ahí elegimos la milrinona, si bien ahí no la aconsejan demasiado en ese artículo que presentó el doctor, pero nosotros hemos tenido buena experiencia con la milrinona, sobre todo en pacientes muy taquicárdicos. Y en cuanto al soporte circulatorio, les decía, no hemos implantado acá, sí hemos hecho ECMO de traslado en pacientes con shock refractario, a pesar de los trombolíticos y a pesar de las terapias dirigidas por catéter que persistían con shock refractario. Ahí sí hemos derivado pacientes a otros centros que le han colocado el ECMO acá y se lo han llevado. Y la estrategia que hemos visto es que solamente con la anticoagulación y el soporte con el ECMO, sin necesidad de otra terapia de reperfusión, evolucionaron bien. Sé que en algunos lugares han visto mayor, obviamente, mortalidad que en pacientes que se instala directamente la cirugía, pero en nuestra experiencia, los casos que hemos derivado solamente con el ECMO han tenido buen resultado. Y lo otro que también he mencionado en las guías, que también está descrito, otro tipo de asistencias derechas percutáneas como el Impela, quizás no sería lo más ideal en estos pacientes, creo que por dos motivos.
por lo menos así dice la literatura, que no ofrecen oxigenación, que eso con el ECMO lo lográs. Y de cierta manera, al aumentar el flujo en la arteria pulmonar, pueden generar algo de la poscarga del ventrículo derecho, por lo cual creo que no son, me parece a mí que no son de primera línea, si el ECMO que te desprecarga el ventrículo derecho y te da soporte circulatorio y respiratorio al mismo tiempo. Excelente. Bueno, muy buenos aportes. Bueno, y vamos a ver la parte final, la parte para mí más polémica, digámosle, de las recomendaciones, que es las indicaciones de las terapias de reperfusión. Pero bueno, antes, volviendo un poco a lo que hablábamos de la estratificación, yo tampoco estoy muy de acuerdo con la estratificación como está. Hay otras iniciativas que me parecen por ahí más interesantes. Creo que deja un poco de lado una situación como por ejemplo un trombo en tránsito, que es bueno, es un paciente que está en riesgo inminente de shock, digamos, tiene la misma mortalidad que un paciente que ya esté en shock. Esta es una propuesta americana que la verdad que me llamó la atención, haciendo un correlato de vuelta con SKY, la clasificación del shock SKY. No me gusta tampoco esta nueva estratificación que busca asemejar con las mismas letras A, B, C, D y E, pero que definitivamente cada una de las letras no tiene nada que ver con la clasificación de shock de Sky. Entonces, en definitiva, uno está mareado, dice, bueno, es un D1, pero porque tiene un shock, a mí eso prácticamente parece que es engorroso. Y una de las estratificaciones que por ahí más me llamó la atención es del grupo español de Pablo Salinas, Real y equipo, que fíjense que no se pone a dividir a los pacientes de bajo riesgo, que por ahí no nos va a cambiar mucho la conducta, digamos, la conducta terapéutica, va a ser anticoagulación, eventualmente internacional no, sino que ellos estratifican a los pacientes de intermedio alto o alto riesgo en 5 estratos y fíjense cómo esto impacta definitivamente en lo que es mortalidad intrahospitalaria. Entonces, por ejemplo, un intermedio alto riesgo que solo tenga disfunción del ventrículo derecho y troponina, pero que no tenga nada de todo el resto, fíjense que tiene buena evolución intrahospitalaria. Esto es un registro de la vida diaria, ¿no? No son pacientes seleccionados por un estudio randomizado. Entonces, por ahí uno dudaría hacer alguna intervención endovascular o líticos en este escenario. Desde ya, que a medida que nos vamos llegando al shock establecido y al extremo del paro cardíaco, obviamente que cualquier tipo de intervención tiene su utilidad. Eh, a ver, esto es un resumen un poco de las conductas terapéuticas. Fíjense, si el mouse me lo permite en algún momento, disculpen, que ya nos plantea, digamos, que las terapias de reperfusión, incluso en pacientes de alto riesgo, o sea, incluso en pacientes en shock E1, E2, la recomendación para la infusión incluso de trombolíticos sistémicos no es alta, es moderada, es un 2A. O sea, que acá estamos volviendo para atrás un poco, incluso con el gran problema que tenemos de la falta de reperfusión de pacientes en TEP con shock. Acá tenemos la comparación de las guías europeas del 2019, donde, más allá de que la evidencia era B, el nivel de indicación para la trombolisis sistémica en pacientes con shock era 1, era fuerte, una indicación fuerte. Hoy la indicación es débil incluso en shock. A mí eso me llama la atención. Obviamente, en pacientes que están en esta categoría pre-shock de 1 de 2, la trombolisis sistémica puede ser una opción por sobre la anticoagulación para prevenir un deterioro clínico futuro, ¿no? Para disminuir mortalidad, digamos, obviamente que eso balanceado eh, al riesgo de sangrado, que es lo otro que pone. Entonces, en definitiva, pacientes con aceptable riesgo de sangrado, en shock, uno podría considerar, no debería, la verdad, una recomendación bastante débil a mi gusto, hacer alguna terapia de reperfusión. Y mucho más débil incluso en otros estratos. Desde ya que se mantiene la prohibición de pacientes de bajo riesgo a hacer cualquier tipo de terapia. ¿Eh? O sea, resumiéndolo, como para que quede claro, sin tantas cuestiones, en pacientes en shock, solo con aceptable riesgo de sangrado, uno podría darle trombolíticos sistémicos. En los pacientes que están en un estado pre-shock, bueno, uno podría infundir trombolíticos para prevenir el deterioro clínico. Y acá creo que surge también el rol de dosis intermedias. No sé si por ahí, doctor Procopio, ustedes hacen allá en el Favaloro esa terapia. Que básicamente es la recomendación final que hace, dosis intermedia para disminuir el riesgo de sangrado. Pero de vuelta, es muy baja la recomendación, la indicación. Y yo creo que esto es un paso atrás. De vuelta, estas son las guías europeas. Ya tenemos evidencia hace varios años. Este metaanálisis publicado en el 2015 habla que los trombolíticos sistémicos disminuyen la mortalidad relacionada al TEP en un 70%. Este beneficio se pierde cuando se excluyen los pacientes en shock, y eso fue lo que hizo, digamos, mantener la indicación a este grupo. Desde ya que conocemos que la evidencia es escasa, pero me parece que
digamos, es un error sacarle peso de recomendación. A ver, me parece también poco ético seguir buscando más evidencia, hacer un randomizado. Hay un único randomizado con trombólíticos sistémicos que se hizo en la década del 90. 8 pacientes, 4 recibieron streptokinasa, 4 no, los 4 que no recibieron nada se murieron, se terminó el estudio. O sea, me parece una vuelta atrás, sobre todo considerando que en el mundo, digamos, tenemos una muy baja terapia de reperfusión en los pacientes en shock. Y creo que esto no puede contribuir negativamente a lo que están implementando los grupos PERT, que es cada vez implementar terapias de reperfusión más avanzadas. Eso es una apreciación personal. Pero bueno, nosotros nos manejamos paciente chocado, paciente se reperfunde, adecuado perfil de sangrado, como este hombre joven de 53 años, que encima, bueno, esto lo discutimos en el último, en una de las reuniones, tenía un trombo en tránsito. Nadie duda, digamos, del beneficio del trombolítico, se hizo una infusión y el shock que tenía mejoró incluso antes de terminar la infusión y anduvo perfecto. Así que definitivamente es una terapia que uno no puede negar. Perdón, tengo problemas con el mouse para señalar, pero bueno, ahí apareció que justamente también en los pacientes que tienen un trombo en tránsito uno debería, eh, es razonable usar terapias avanzadas como en este caso, no solamente chocados, sino que el trombo en tránsito ya lo ponen. Ahora, después el espacio de la terapia endovascular, la verdad que es bastante confusa. Ponen en la misma bolsa a las terapias dirigidas por, digamos, por catéteres basadas en líticos locales y a las trombectomías, y yo creo que son completamente diferentes. Pero lo interesante es que es verdad que suben un escalón. Recuerden que en la última guía europea las terapias endovasculares estaban simplemente como bailout, digamos, cuando los trombolíticos fallaban o cuando el paciente tenía contraindicación. Y acá les da básicamente la misma recomendación que al trombolítico sistémico para pacientes en shock, E1, ya sea líticos locales y trombectomía, e incluso lo prefiere, digamos, considerando un eventual menor riesgo de sangrado. Y desde ya que de vuelta, en las categorías de pre-shock, la recomendación es muy débil a favor de las terapias, y solamente con el objetivo de disminuir el riesgo de descompensación futura. O sea, resumiendo todo este cuadro en esta única frase, es lo mismo que trombolíticos, pero con su mejor perfil de seguridad, digamos, uno podría estimarlos en aquellos pacientes. Pero para mí no son lo mismo, digamos, y esto después podemos charlar con algunos hemodinamistas. No hay un efecto de clase entre la terapia dirigida por catéter con líticos local que la trombectomía, y mucho menos en pacientes en shock. Fíjense que acá tenemos datos de 4 tipos bueno, de reportes. Argentina, pacientes en shock se muere el 40%. En un metaanálisis grande, digamos, la mortalidad en pacientes en shock es del 28,5%. En un metaanálisis de trombolíticos locales, guiados por el catéter, la mortalidad es del 12,9%. Y en un único estudio, que no es randomizado, pero que bueno, fue de grupos paralelos en shock, la mortalidad de la rama de intervención con un dispositivo de trombectomía fue de menos del 2%. Y en ese grupo de pacientes, más del 10% se presentó después de una parada cardiorrespiratoria. O sea que claramente me parece que hay un beneficio de los dispositivos de trombectomía que permiten remover el trombo en forma más rápida en los pacientes más graves de shock. Y de vuelta, los dos, ya sea el lítico local o la trombectomía, tienen un mejor perfil de seguridad que los trombolíticos sistémicos. Esto, digamos, se los recomiendo para leer. Es una editorial, una guía de trabajo de la Sociedad Española de Cardiología y Cardiología Intervencionista. Fíjense que, digamos, claramente no son lo mismo. La recomendación más fuerte de la trombectomía mecánica es aquellos pacientes que estén con deterioro hemodinámico, independientemente del riesgo del sangrado. ¿Sí? Y eso, bueno, lo hemos mostrado en otros casos. Este es otro caso también que se pudo mejorar en la misma sala de hemodinámica y suspender los presores. Y así es como nos va a nosotros en el hospital. Fíjense, son poquitos pacientes, deben ser como 40 pacientes en shock que tratamos en el hospital. Fíjense que tenemos una baja tasa de reperfusión, era mucho más baja cuando antes del PERT. Hoy digamos, tenemos 15 pacientes más reperfundidos y fíjense la diferencia. Con los 5 casos que hicimos con trombectomía aspirativa, digamos, con distintos dispositivos, la mortalidad intrahospitalaria fue 0. Fíjense que la necesidad de asistencia respiratoria fue muy alta también, digamos, cuando se manejó en forma conservadora y con líticos locales. O sea, que los líticos locales, fíjense la mortalidad que tuvimos nosotros. Catéteres, haciendo. Al lítico hay que darle tiempo para actuar. Digamos, si uno lo infunde y con la infusión lenta que se hace en el pulmón, digamos, lamentablemente, si el paciente está en shock y sobre todo un shock refractario, le va a costar arrancar. Entonces yo soy un convencido de que mientras más grave el paciente, mayor beneficio para la trombectomía. Distinto del paciente que está estable, y tenemos un randomizado que los comparó. Terapia, o sea, trombolíticos locales dirigidos por catéter versus trombectomía.
los endpoints duros que nos interesan, mortalidad, hemorragia intracraneal y sangrado mayor, son exactamente iguales en esta población de muy bajo riesgo de sangrado. Pero los pacientes que iban a una trombectomía tenían menos riesgo de compensación en la internación y tenían una mejoría sintomática un poco más riesgo. Leyendo entre líneas, si el paciente apura, trombectomía. Si el paciente no apura, a ver, el trombolítico local es una buena opción, digamos, tiene a favor que es amplia la disponibilidad y la curva de aprendizaje es mínima, digamos, cualquier hemodinamista lo puede hacer sin problema, el costo es mucho menor, pero bueno, se requiere cierta estabilidad clínica y se requiere que el paciente tenga un perfil de sangrado también bajo. Esto es un caso, de vuelta, una chica joven, bajo riesgo de sangrado, fíjense un índice de shock mayor a 1, muy taquicárdica, y cómo cambió la angiografía y las presiones pulmonares después de hacerle una dosis de líticos locales. De embolectomía quirúrgica, básicamente los pone en el mismo lugar, o sea que prácticamente está poniendo en el mismo lugar a cualquier tipo de reperfusión, ya sea líticos sistémicos, terapias dirigidas por catéter o embolectomía, digamos, en pacientes, digamos, en shock, básicamente para disminuir el riesgo de descompensación futura y mortalidad, lo que sí lo contraindica en el paciente con shock refractario. Y este más o menos es un resumen de las indicaciones, y a mí lo que me duele es no ver que haya una indicación muy fuerte, ni siquiera en el grupo E. Ninguno tiene un 1 de que debo reperfundir, y eso a mí personalmente me parece una gran debilidad de esta guía. A ver, más allá de que entiendo que falta información, digamos, pero me parece que digamos, no podemos bajar el nivel de recomendación de la reperfusión en este subgrupo de pacientes en shock. No sé qué opinan ustedes. Ok, Ignacio, ¿cómo andas? Ya está conectada la doctora Rosowski. Si te parece, no sé, cerramos con algunas preguntas y la presento a ella. Sí, digamos, ningún problema si la querés presentar, aprovechando su presencia y comentar, y si no, si hay algún comentario, ella puede esperar, como quieras, eso te doy libertad para poder manejarlo, que la invitación surgió a partir de ustedes. Okay, Ok. I will Presentada nomás. introduce you, Rachel Rosowski. Hi, thank you for Hello. connecting with us. We are in the Port Argentina meeting today. There are more than almost 40 people present, specialists in PE. All of them work with PE. So it's a great honor to have you here. Dr. Rachel Rosowski is an hematologist from the Mass General Hospital. She is the director of thrombosis in the Harvard University too. And she is one of the founders of the PERT Consortium. So we met her at the PERT Consortium Symposium 2 years ago. And now currently she is the PERT International Director. As you all know, she has written a lot about PE, and she is currently involved in different clinical trials. And in the today we discuss the highlights of the new article, the new guidelines. So maybe you can comment on that if you want. Thank you. Sure. So first, I just want to say hello to everybody. It's really quite an honor and privilege to be invited. I'm so sorry I had it down. I think with the time change, I think I had it where it was 2:00. So I apologize that I had the times a little bit wrong. But I'm wondering if people could if you can give me a little bit of background where people are coming from, and I'm assuming everybody has PERT at this point. Is that right? Yes, everybody who's involved here has a PERT in their institutions. There are more than 7 institutions around Argentina, not only Buenos Aires, but in Rosario, I think Mar del Plata, other cities. Yes, all of them work with the hemodynamic cardiologists, interventional cardiologists, pneumologists. Okay. And so how many different hospitals are here now? Between 7 and 10. Between 7 and 10. Okay. And then and again, everybody here has a PERT at their institution. I think so, yes.
most of Okay. them. Is there anyone that doesn't? Can we ask? Okay, I don't know if anybody wants to ask. I believe that there are some hospitals that are just starting their PERT program, and they have like a very informal team. One of the objectives of this group is to help them to develop a formal team and to discuss PE patients. Okay. Oh, wonderful, wonderful. Okay. So just to give you a little bit of background, my name and can everybody understand me? Everybody, if anything, Yes, of course. Yes, I believe so. Oh. Yes, you can say. Okay. Okay. So just a little bit of background. I'm Rachel Rosowski. I'm a hematologist at the Massachusetts General Hospital. And in 2012, we started the Pulmonary Embolus Response Team. It really was started because we noticed that when patients with severe PE presented to the hospital, that the way they were treated really depended on kind of who was called, whether it was pulmonary or cardiology or hematology or interventional. And treatments were just kind of, there was no consistency in care, and there was really no algorithms that we were following. And so that was really the impetus behind starting the Pulmonary Embolus Response Team. And then in 2015, we heard that other places around the country were starting to start them as well. And we thought, why don't we start a consortium? So in 2015, we started the Pulmonary Embolus Response Team Consortium. And I would encourage you, if you're not part of the PERT International, like Milagros' group, I really encourage you to go to PERT Consortium. Just Google PERT Consortium. Or you can send me an email and I'll connect you with our staff member that does the PERT Consortium International, because we have a whole, once we started PERT in the United States, then we started to realize, well, people outside of the United States would also benefit from having these programs. And so last year, actually during my presidency, we launched the PERT International. And so PERT International is specifically for institutions outside the country to really think about what you're facing, the gaps and the challenges, but also to really get you involved in all aspects of PE care that the consortium is currently leading. And so we have a number of initiatives that we would love for you to join up with us. So we have something called the PERT Quality Assurance Registry or database. So every PERT can join, and it doesn't actually cost anything currently. And you can start enrolling patients into the database. And then 4 times a year, you can propose a research project to query that database. And what's really exciting is now that we have international countries putting data into that database, you can actually ask questions like, is there a difference in the way people are presenting or diagnosis or workup or outcomes? So that's very exciting. We also have something called Centers of Excellence, and we actually just accredited our first international Centers of Excellence. And so part of the process when you're thinking about setting up a PE program is also thinking about what are the standards. And what is, how do you work these people up? How do you diagnose them? What tests do you order? How do you follow them in the hospital? How do you make decisions about who needs an intervention or not? Do they all have follow-up? So we've created something called the PERT Centers of Excellence. And I encourage you again on our website to go there. If your PERT is up and running and established, you can look to see if you already meet the criteria. And if you do, really encourage you to apply for that, because right now for the next 3 years, we have been given funds by several industry to actually forego any costs for getting the Centers of Excellence or the quality assurance database, things like that. So those are probably the 2 biggest ones. We have a symposium, which is probably the largest PE-specific symposium in the world. And this year it's going to be in Boston at the end of September. And encourage, I know Milagros is coming, you've come before. I encourage everybody to look into that and see if you can have people come. We're going to have specific things for PERT International. Number 1, you get invited to the president's reception. 2, we will have a breakfast, and then we'll also have a workshop. And that is nice because specifically we'll focus on all the international sites, but it gives you a way to collaborate with other international sites as well.
because really it's, we want to advance global awareness, raise the standard of care, foster collaborations amongst everybody managing PE, really to improve it. So it really is empowering you and your institution worldwide with the resources you need, educational opportunities. And so you really will get a lot of benefits from joining. Before I move on, I just want to ask if there's any questions about that, about PERT International. So it doesn't cost anything to join. We meet quarterly and go through and have different webinars and discussions. So every quarter we meet, and we do invite one center from around the world to present on their PERT for about 5-10 minutes or challenging cases. And then we pick a topic. Maybe the topic is centers of excellence or the database or the new guidelines or the new trial. So as you know, the STORM PE trial was presented. Actually, I presented that at a big conference in November. Our paper came out in December, and we are actually just working on the secondary outcomes of that paper. HiPytho is going to be presented next week, so we'll get all of that information. And as you know, the new HA guidelines. So it's a real opportunity for you to stay up to date with the latest in the PE space, but also again, networking, access to pioneering research. If you're a center that wants to join any of the clinical trials that we're involved in, really thinking about getting you involved in our different committees. We have an education committee that does all the podcasts and the webinars. We actually have a PERT book coming out, which is about 67 chapters, which will be the largest PE specific book out there. It's a compendium already online, which is very exciting. But if you join the consortium, it gives you access to all of these. And really would love also, we now have international members on our board. And as you get involved, you can do that as well. But again, it's an incredible resource. And not just for you and your group, but also for trainees. One of the things I did as president of PERT is I created the trainee council. So really to encourage kind of the next generation in leadership. So we really are making sure that we are meeting their needs and getting them involved in kind of down this leadership pipeline. So I want to stop and see if there's any questions about PERT Consortium and joining PERT International. I really want to encourage everybody, because we are part of the PERT Consortium like 2 years ago. I think we started. We really got involved with all the activities you propose. I think that the networking and all we do together with other people from around the world, it's really a great honor and a great way of learning about the disease and be aware of it. So I really encourage everybody to do that. Yeah. Are there anybody here that has questions about that? Again, if you go to PERT Consortium, and I will put up my, actually I'll put my email in the chat, and then I have a little bit of a presentation. I'm not sure what your timing is, but I had prepared a little bit of things. You had asked me to talk about the latest guidelines, which I'm happy to do. Yeah. Do we have a little bit of time? Yes, we have the time if you want. Yes. Yeah. Yes. Okay. So actually, this was a presentation. Let me just pull this up. This was a presentation that I did at CRT last week. But it has the things that you would ask me to think about and that you were interested in doing. So let me pull this up. And again, the last slide, there will be my information and for information about the PERT Consortium as well. Okay, so am I able to share? Please share. Oh, share, here we go. Oh, can you give me permission to share? Sorry, I'm trying to. Sure. Well, as you're doing that, I also just want to say for your PERT, for people that have a PERT or even are thinking about a PERT, there's not one way to do it. The way that you're going to set up your PERT has to do with the needs and resources of your institution. So for example, I did a Centers of Excellence earlier this week, and the two people that started their PERT was a pulmonologist and an interventional radiologist.
So 2 weeks ago, I did another one, and it was an emergency room physician and a cardiologist. So it really, who is involved in your PERT is really going to depend on who's interested in your site. And if you're interested, I'm happy to come back to your group and talk about, how to set up a PERT or how to grow your PERT. And we have a lot of resources that we can help you with do that. We also have something called PERT Partners, which can help you we can meet one-on-one and really talk about, what do you need to set up your PERT and how to set up the database and how to get centers of excellence, how to get involved, things like that. All right, let me see if I think it's resolved, and I think you can share your screen now. Do you see this? Yes. Can you see this? Okay, so I gave this lecture kind of a landscape, but it kind of goes through what you want. I think importantly, I was the global PI for STORM PE, and I'm happy to talk about this. I think I came in when you guys were talking about Peerless, and happy to talk about STORM, which is with the Penumbra. So I think everybody knows that, PE continues to be a major cause of morbidity and mortality. 1 in 4 people worldwide dying. 60% of the venous clots occur during or right after hospitalization, making hospital-associated clots a leading cause of really preventable hospital death. And there's an estimated 10 million cases that occur in all countries in low, middle, and high income. And so really this is a major medical issue. So kind of key changes, I want to talk about the new risk stratification. So I'd say one of the most significant developments this year is the new 2026 clinical practice guidelines for acute PE. It was released by the American Heart Association and the American College of Cardiology, first one I think in 15 years. And I was fortunate enough to be involved in that. Really exciting. So one of the central features of this guideline is this new clinical classification system. So up until now, we've had low, intermediate, and high. And now it's A through E, and it's based on symptoms, right ventricular strain, biomarkers, and hemodynamic stability. And these categories correspond broadly into the familiar clinical spectrum that you know. So category A is an asymptomatic PE. Those people probably don't even need to be admitted. They get put on anticoagulant and go home. Same thing with category B, low risk symptomatic PE. And if they don't have other medical issues, could also probably go home. And then C is the intermediate risk. So those are the people that have some kind of right ventricular dysfunction and biomarkers. And they're split up into C1, C2, and C3. And on top of that, there's a modifier called R, which is if the patient has an O2 set less than 90%, or their respiratory rate is greater than 30, or they have need supplemental oxygen. And that's important because that kind of raises them into a higher C level. And then there's D and E, which was our prior high-risk patients that require urgent reperfusion therapies. As you can see here, D1 is transient hypotension, D2 is normotensive shock, but then that E is really the people that are hypotensive with cardiogenic shock, which is recurrent or persistent. And then E2 are those people that are having cardiac arrest. And again, plus or minus that R. And so this shift really reflects a broader trend towards precision risk stratification rather than like a one-size-fits-all. Because you might remember, you can have two, up until now, you could have an intermediate high risk, and you could have one patient that is not tachycardic, not hypoxic, but has strain on both biomarkers on CT, but they're sitting there and maybe no oxygen or 1 liter of oxygen. You can also have an intermediate high risk in the past where that patient has a heart rate of 150, a respiratory rate of 32. They're on 10 liters of oxygen, and they have the same biomarkers and strain. Those two people are not the same. And so that's why I think this category really allows us to think about precision risk stratification. And then and you can see here, this was part of an editorial that went along with it. And it really kind of tells you, which is really nice. So A and B, you can initiate a DOAC. C through E, you should be getting the pulmonary embolus response teams. And then, of course, we really encourage people to initiate low molecular weight heparin instead of unfractionated heparin. There's been a lot of studies showing that is more effective because people with unfractionated heparin takes a very long time for them to get therapeutic. And this is actually one of the guidelines, one of the changes in the guidelines is encouraging that. And then, of course, your
You think about catheter-directed surgical, mechanical, things like that when people are getting to the D. The one thing is kind of that C1, 2, 3, and if they have an R, some of those people clearly would benefit from having an intervention. And so when these guidelines came out, it was before the clinical trials were released. So as we get the STORM PE and HI-PEITHO, there's also PE track coming, there's PEERLESS 2 coming, there's PEITHO 3 coming. As those come down the line, these guidelines will actually be updated in real time. So we will be updating these as those trials come out. I think anticoagulation strategies, just to mention, this is kind of interesting. When we think about anticoagulation as the mainstay of therapy, this is based on one clinical trial from 1960 from the Lancet. It was a trial of 35 patients. They extended the series to 73, and 5 of the 19 patients that weren't given anticoagulation died of a PE versus 0 of the 54. So we know anticoagulation saves lives. I just want to briefly mention the low molecular heparin versus unfractionated heparin. Do you all use unfractionated heparin or low molecular heparin initially if you're thinking somebody's going to have an intervention? Milagros, I'll pick on you. Sorry, I didn't get that. Almost always a low molecular weight. Good. But perfect. In patients that we are considering an intervention, unfractionated heparin. Yes. Okay. So even the ones that you're thinking about intervention, I would really encourage you to change to low molecular heparin. So this was a study we did at our institution where we took 505 patients seen by our PERT team. And you can see here, black is subtherapeutic, gray is super therapeutic, and white is therapeutic. And within 24 and 48 hours, less than 50% of people were actually in range. So if you look at the guidelines are saying in patients with acute PE categories C1 through E1. So even if you're thinking about an intervention, if you are starting them something on parenteral, low molecular heparin is recommended over unfractionated heparin to reduce recurrent VT and major bleeding. So really encourage you to think about adopting that. Very quickly, there was a trial that was actually just published last week. This is the COBRA study looking at apixaban versus rivaroxaban, and it showed that there was 50% less bleeding in patients with acute PE or DVT that were given apixaban versus rivaroxaban. You can see here 50% decrease with no difference in recurrent bleeding or death. And so the third thing is advanced therapies. I think I came in with the PEERLESS study and you had all of these. This is very exciting. And again, all these trials are going to be coming out soon. And then very lastly, which is PERT, which we kind of talked about, I think, and this is the last topic, just 2 more minutes. Another major trend in PE management is the development of these PERT teams. These are multidisciplinary rapid response teams, including whatever specialists that you have in your institution. These are the people we have in our institution. This is an embarrassment of riches. So we have all of these people. You don't need all of these people. You just need 2 people to have your PERT. And in fact, the 2006 guidelines actually now recommend implementing PERT programs. It's a level 1 recommendation, and it improves timeliness of care, coordination of advanced therapies, and it really allows a real-time consultation and decision-making for complex cases, particularly in those intermediate and high risk, where treatment decisions are still very nuanced. And many institutions, I don't have time to go into this, have data that shows PERTs decrease time to diagnosis, reduce time to therapeutic anticoagulation, faster treatment decisions, increased appropriate use of catheter-based therapies. Some show decreased length of stay, and some even show lower mortality. So when you look at the guidelines, if you see that the European guidelines suggest that asymptomatic patients be discharged from the emergency room, low risk and symptomatic can qualify for early discharge. And this shift has really significant implications for healthcare systems. We're reducing hospital admissions, lowering costs, improving patient experience. And looking ahead, I think there's, we're going to think about lots of different things. But here for our C, D, and E, obviously we want to activate the PERT team, and we want to make sure that everybody has follow-up.
This is also kind of looking at the different systems of care. And again, you can see here initiating low microwave heparin, and again, activating your PERT team so that you can have a decision about that. And then I think future things are going to be, there's several developments that are likely going to shape the next era of PE care. First, better risk prediction models, incorporating imaging, biomarkers, even potentially AI-driven algorithms. We're going to continue to refine our catheter-based devices. As you know, literally every week or month, there's a new one that comes out. Third, we're going to increase recognition and treatment of CTEPH, which I think is very important. And then four, really, the field is moving towards an integrated multidisciplinary PE centers, which again is the centers of care. So really, I think risk stratification is the main thing. DOACs are the first line of therapy. Catheter-directed therapies are expanding. PERT lines improve care, and really thinking about that multidisciplinary approach. I encourage everyone to come to our 12th annual Pulmonary Embolism Scientific Symposium. This is going to be September 30th to October 3rd. And again, please reach out to me if you have any questions. And I really encourage everybody to go to PERT Consortium website, join PERT International, reach out to me. I can help connect you. We would really, really, really love to have all you involved. So I'll stop there and take any questions. And I just want to really thank you for inviting me to your meeting. It's really exciting to see all of you, across your country, really starting to develop these systems. And we are here to help. Thank you very much for joining us. It was an impressive reduction, simplification of the guidelines we were discussing, and I would like to ask you a question, a quick one. Yes. I mentioned I was concerned that the level of indication of reperfusion therapies in patients in shock is now lower. European guidelines of 2019 gave a level of recommendation a level 1, and now we have a 2A for any kind of reperfusion therapy. I am worried that a weaker indication may we all know that worldwide many patients with shock doesn't receive any advanced therapies. Half patients receive it, or thrombolytics, or don't you think that lowering? Oh, are you talking about, yeah. So the reason for that is because there's really only one randomized control trial with 8 patients. So it doesn't mean so when you look at the guidelines, it's the level of evidence that is out there. So if you have a randomized control trial with, that's a robust randomized control trial, that's going to dictate the level of evidence. But it doesn't mean. I'm sorry. The level of recommendation, I was saying that it's 2A for systemic lytics or catheter-directed therapies for patients in the E stratum, but it was 1B in the European guidelines. Why the downgrade of the level of recommendation, the level of evidence? So I know that the evidence is weak, but so I wasn't involved in the European guidelines. The way that the American guidelines worked is that the level of evidence has to do with whether or not there are observational studies, randomized control studies, case series. And so to be a level 1 evidence, you actually have to have randomized control trials is how we had it. That is level 1 evidence. And the randomized control trials also have to have important outcomes. It can't just be the outcome, be like less oxygen or something like that. No. And so these recommendations are specifically based on the level of evidence that is out there. And so if you don't have so if you look at systemic thrombolysis, there's only one randomized control trial out there, right? 8 patients. With 8 patients. And so, yeah, I know. So but level of, oh yeah, go ahead. No, don't you think that it's unethical to perform another randomized control trial in this setting? Yes, and the guidelines aren't saying to perform a trial or not to perform a trial, but the guidelines are really
what's telling you what the evidence shows. So this is not, and so that's why it does take into account the, expert opinion. But if you just look at the level of evidence, you can't make that up, right? You can't say that there's level 1 evidence when there's not level 1 evidence. That's if that makes sense. I guess is that what you're referring to? I just feel that a weaker recommendation on advanced therapies, even in patients in shock, could be something to worry, mainly in countries like ours that are mainly driven about recommendation of guidelines. So a weaker recommendation to perform advanced therapies, even in shock, I'm worried it would be harmful for our practice. But I totally agree. The level of evidence is not it's not based on large randomized controlled trials. I totally agree. Yeah, so I think when you think about the level of evidence, and when you're thinking about, okay, who needs what kind of therapy, again, looking at what the level of evidence is going to dictate the recommendations, but it also does not mean, in patients with, if you look at it's 2ACLD. And so again, you have to look at the level of evidence, but it says it is, you can't say, so when you look at the recommendations, it's patients in categories C through E to E2 who have evidence of free floating, whatever it is that it is reasonable to do that. And so because of, again, the way that it is, the level of evidence that's there, it says in patients in whom, the advanced therapy is being considered, that systemic thrombolysis and anticoagulation is reasonable over anticoagulation alone to reduce mortality. So it has to do with the language. But I completely hear what you're saying. But it again, when thinking about where, you have to be consistent in the way you are, you're grading things, and you can't be like, oh, for this particular one, just because these people are at a higher risk of X, Y, and Z, I'm gonna rate this differently. So you can't kind of pick and choose how you're going to rate things. You really have to be consistent. And so for being consistent specifically in in the way that we have the way that we have graded these, then the grading system matches up with that recommendation. So, but I completely understand what you're saying, and I don't think it should be withheld. But again, level 1 is that you have, randomized control trials. Level A is there's high quality evidence for more than one randomized control trial. So this is a level 2, which again, benefit is much, much, much greater than the risk. So we know that. And then again, the CLD is that the randomized and non-randomized controls are limited, but we do have that, and that's where it came from. That's where that came from. But there's not great data. It doesn't mean that, when you look at guidelines versus guidance statements can be much more expert opinion. But when you look at guidelines, they have to be evidence-based. And that was kind of the discussion around that. But I think what you're saying is true. And I hope that's not the case, that people now say, oh, we're not going to do it. But I also do think the issue is not yes or no intervention. It's in whom advanced therapy is being considered. It's not telling you that these patients shouldn't get advanced therapy. And if you actually look at the flow chart that I showed you, they should be. It's just which one is better than which, right? So if you look at the actual recommendation in patients with acute PE, level D1 to D2 and an acceptable bleeding risk, in whom advanced therapy is being considered, systemic thrombolysis anticoagulation is over anticoagulation. That specific therapy over anticoagulation. This is not saying people should not get advanced therapy. It's telling you which therapy. It's the evidence is about the therapy. I don't think anybody's saying these people should not get advanced therapy. But so it's saying it's not saying you should not consider this, and it's not saying you shouldn't do it, but it's in the use. But anyway, I really appreciate your comment.
Thank you. I want to make sure I addressed it. Thank you very much, Rachel, for your presentation. I really enjoy it. I have a quick question. What we were discussing about that this new classification, this new EP classification is some kind of more complex than what we used to. And we are not sure that this classification has direct impact in medical therapeutics or interventions. I mean, we find that we must make some work to classify patients, but without any direct evidence of changing in medical intervention. What do you think about that? Would you think that this new classification predisposes perhaps for new recommendations in a couple of years? What do you think about this? I'm sorry, I'm not sure I understand the question. Say it again. Well, we had the perception that perhaps this new classification is more complex than we were used to, and there is no change in medical intervention or no direct change in medical intervention from the new classification. So we have more strata, we have more. Oh, yeah, no, I don't think that's true because I think the old classification, the problem was, for example, the example I gave, that intermediate high risk patient, somebody that is, on no oxygen and just happens to have RV-LV ratio greater than 1 and elevated biomarkers, and they're sitting there and they're not tachycardic, they're not hypoxic, they're not tachypnic. The same patient can have a heart rate of 150 and have, the same biomarkers and the same RV strain, but they're on 10 liters of oxygen, their respirator is 30. Those two patients are very different. In the old classification system, the way you treated those was exactly the same. And so by making this new classification, it is more complicated, but I think it's more accurate because I think that was, normotensive shock patients are really sick. And if you look at the graph of where once people go into shock, their mortality is 30% and it just shoots way up in that potential, death spiral. And so this new classification, I think, is allowing us to really think about that category very differently, as well as the D1 and D2. So I think it really is expanding our ability to provide, precision risk stratification as opposed to a one size fits all. As we get the, if you look at the guidelines, the catheter-directed therapies were not a level 1 for C because they weren't out yet. So as we get these new therapies, they will be very different. If somebody is C1, they probably don't need an advanced therapy. If they're C2 or C3, based on what these trials show, that might be changing what we do. So I do think it allows you to look at patients specifically, not just clump them all in one category, because they act very, very differently. That normotensive shock patient who's intermediate high risk, that is somebody that I'm very worried about, and I'm going to really consider doing an intervention, because versus that other intermediate risk shock patient, I'm not. And so if you have kind of that one blanket statement, everybody intermediate high risk needs an intervention, I think we realized that it's just very different populations of people. It does make it more complicated. Yes, I think that we were waiting for a more invasive treatment in that intermediate high. Everybody is. We're all waiting that, and the guideline it says, there's no evidence. I know. Right now, not yet, but I think there will be in the next year and a half. So I think in the next year and a half, they will change. But I just want to go back to the D and E because I really, really want to make sure you understand. The D and E and those categories are not saying don't do therapy. It's not saying that at all, but it's explaining which therapy is better than another, and the evidence for which one is better than the other is where that categories are coming in. But in no way are the guidelines saying that people with D and E should not be treated with advanced therapy. That is absolutely not correct. And if you look at the categories, it's not. So it's not saying. It's saying in patients in whom advanced therapy is being considered, which they should all be considered, but it's just comparing them to systemic thrombolysis versus anticoagulation
all of these other ones. That is where the evidence is. But it's not a recommendation that is yes or no. It's looking at the various different ones. I just want to make sure that's clear. Yeah, it's clear. I just was hoping that a recommendation regarding patients in such a higher risk, such as patients presenting with the shock or even with escalating shock, I was hoping for a stronger recommendation, like you must do reperfusion, not only you should do. I totally agree that the guidelines never suggest not doing, but I was hoping for a more robust weight of recommendation. That's it. That was the only. Sorry, because my bad English. Maybe I was. No. I got it. We think the same. Definitely, we should do something. Those patients, I believe that we must do something. That's the only short difference. Yeah. No, and I so appreciate you bringing that up. We're actually gonna have a debate at the actually we're gonna have a webinar about the guidelines that are gonna come out. So be aware of that. And please sign up for the webinar and ask that question because we'll get a whole discussion going. I think that would be brilliant. Please do that. Because I think it's so important to bring these up. And it is, the guidelines, it was a lot of work. We met for almost 2 years. And I think, again, I am so excited about having the new data come out because I think it will really change how we think about things. I think this is a really helpful point, and I would never want these guidelines to prevent somebody from getting life-saving therapy. So I think if there's confusion about that or anyone's, interpreting it, I think it's great. I really hope you come to the webinar, and I think you should ask that question. So that will be yes, please do. And I also think, please, is your group part of PERT International? We asked to become members a couple of years ago, but we couldn't afford the cost. So I was very glad to hear that there is some funding. I will put you. Yes. So everybody on the call, please email me or go to PERT Consortium. Go to PERT Consortium, but also email me because I don't want you to. We've had we have some new staff people that are we're training, and so I don't want I don't want you to get lost. So please, you have if you want to, Milagros has my email. Please email me. I put it in the chat. I would love for all of you to get involved. I mean, just your questions are so great to have, and I think you would really, really, really contribute to our consortium and really contribute to the care of PE patients around the world. We would love to get you involved, all of you. Milagros knows. We've already roped her into a webinar. Yeah, we will wait soon. I don't know if Federico, Victoria would like to close the session, or Milagros. I think, yes. Milagros, please. No. I was just going to say that we are really glad that we have you and that we discuss the new guidelines with everybody, and that we take a lot of advantage of being in the group. So we really encourage you to do that. And people are really open, and the networking and the work that we can do together is really great. And so, Federico, if you want to close, or Victoria. Yes, well, thank you very much, Rachel, for being with us. I'm going to change to Spanish for a couple of minutes. Oh, so yes. I'm going to just log off because I have a meeting, but please reach out to me. I'm happy to come to any of your future discussions. And I know we talked about the event in June. So I am your resource and really thrilled to work with all of you. Thank you. Thank you very much, Rachel. Thank you very much. Thank you. So much. All right. Bye-bye. Bye. Thank you. Bueno, Nacho, creo que en función del tiempo, creo que estuvo muy bien la reunión, creo que tocamos todos los tópicos. Creo que en función del tiempo vamos a cerrar acá. Vamos a estar compartiendo a través del chat que tenemos cuándo es la próxima fecha. Creo que la próxima fecha, ¿lo tenés por ahí, Vicky? Mayo, creo. Creo que la próxima fecha es en mayo. En mayo nos tocaba a nosotros, sí. Creo que la próxima fecha es en mayo. Tenemos una reunión virtual a cargo del Hospital Británico. En junio son las jornadas presenciales, que el primer semestre hacemos unas jornadas presenciales en el hospital,
En el segundo semestre probablemente haya una jornada que estamos viendo en el Hospital El Cruce en septiembre y después está la de Rosario para octubre, así que están todos invitados a continuar participando y si ustedes tienen contactos de grupos PERT o de grupos informales que están queriendo gestar en sus hospitales grupos PERT, pónganlos en contacto con nosotros y iremos siendo una comunidad. Así que gracias a todos por estar. No, muchas gracias, Federico, por tu empuje y a todo tu grupo y a todos los que están formando parte del PERT Argentina. Esperamos seguir sumando gente y bueno, nos veremos ahora en mayo para la próxima reunión. Nos vemos en Excelente mayo. Ya también. después vamos a mandar para todos el flyer de la jornada, que es el jueves 4 de junio. Va a haber invitados extranjeros. Va a estar la doctora Rosowski y va a estar el doctor Víctor Tapson. Así que la verdad que dos figuras importantes en el manejo del tromboembolismo de pulmón. Va a ser de TEP y de CITEF, así que también abarcamos la patología crónica. Espero que todos puedan venir. Va a ser presencial en el Hospital Británico. Esa es en junio, ¿eh? Es el 4 de junio. Perfecto. Está para que Perfecto. lo agenden. Muy linda la charlita también sorpresiva al final. Me encantó como cierre. No, todavía. Dice que no sabía bien que me dijo, ¿querés que presente algo? Sí, si querés vamos a hablar No, de obvio, la no, línea. no le vamos a negar a ella que nos presente información, ningún problema. La verdad que excelente. Excelente. Y bueno, te agradezco públicamente la gestión para que pueda participar ella también con nosotros. Por eso, la verdad que en la experiencia nuestra con Milagros, que fuimos allá, estuvimos en contacto con esta gente que es la que coordina el PERC Consortium. Esto, siempre de poder compartir, facilitar charlas, incluirte en sus espacios de trabajo, la verdad que el que pueda hacerlo realmente más allá, si podemos, obviamente lo económico también, poder sobrellevarlo de alguna forma, creo que vale la pena. Escuchame, Nacho, pero le dimos espacio, metió promo, pero también se fue con algún pedido, ahí garroneaste. Y bueno, hay que aprovechar la oportunidad, ¿eh? Porque le escribí varias veces y tuve ese rechazo, así que bueno, está bueno escuchar también que hay apoyo de la industria para que nos podamos sumar, ¿eh? A ver, las ganas están. Nos dieron una beca, Nacho, así que te mandan un waiver que puedes inclusive tener un porcentaje de descuento y demás, y no bajó el costo de lo que era hace 2 años, no sale lo mismo, con lo cual es más barato. Mejor, lo veo con mejores ojos, entonces, para ir a sentarme acá con el grupo Gama a charlar. Bueno, chicos, no les quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias y de vuelta por toda la gestión de conseguir que participe con nosotros. Gracias a todos y nos veremos en mayo. Gracias a todos, saludos. Chao.